¿Alguna vez se han preguntado en qué se parece la anestesia a la aviación? ¿Alguno? Bueno, pues hoy vamos a saber en qué se parece. Hay una serie de pasos que terminan con la palabra seguridad. Y la seguridad parte de la experiencia que han logrado los de la aviación, implementando normas y pasos seguros que hacen que cada vez los accidentes y el tipo de problemas que hay con los aviones sea menor. Hoy día hay un accidente por cada 2.4 millones de vuelos. Y en anestesia también, o sea, podemos decir hoy día que gracias a la implementación de listas de chequeo continuas, de tener una adecuada conciencia de la situación, de tomar decisiones, nosotros podemos hacer un acto anestésico seguro hoy día. Entonces, ¿qué hay antes de una anestesia? Nos preguntamos, ¿cierto? Antes de una anestesia, en este caso de cirugía oftalmológica, quisiéramos darnos cuenta qué pasa para que este paciente tenga un buen resultado en su cirugía oftálmica, qué tiene que pasar antes en los pasos de anestesia para que pueda llegar en óptimas condiciones. Entonces, ¿qué hay? Ahorita les voy a contar cuál es el objetivo de esta charla y vamos a tener en cuenta hoy. Estoy un poquito enredada con este puntero, pero ya, ahí. 7 puntos, que son los pasos que hacemos de manera secuencial, ordenada, durante una evaluación preanestésica. Está partiendo de cada punto, está la anamnesis como punto de partida. Oh, no. ¿Dónde está mi puntero? No sale. El puntero. No, pero es del punto. Ya dio toda la charla. Listo. La anamnesis como punto de partida, que es la parte del interrogatorio que hacemos a cada paciente, y cada uno de estos pasos que terminan con las recomendaciones prequirúrgicas para que el paciente pueda llevarse a su casa todos los objetivos que necesitamos antes de la cirugía de ojos. Sí, está pegado. Ahí, bueno, listo, ahí está. Nuestro objetivo en esta charla lo planteé como dar a conocer una correcta evaluación anestésica, como una correcta evaluación preanestésica para una cirugía oftalmológica influye en la morbimortalidad perioperatoria y optimiza los recursos, además que disminuye costos. ¿Ok? Inge, ¿por qué no me ayuda y los pasa? Que está pegado. Ahí sí, listo, arranquemos. La primera parte y la piedra angular de nuestra valoración preanestésica es una adecuada anamnesis. ¿Qué es una anamnesis? Para los que no conocen el término, es el interrogatorio. Un interrogatorio consciente. Hay que aclarar una cosa primero, y es que el paciente que va a cirugía, todo paciente que va a cirugía debe tener una valoración preanestésica, ya sea para una sedación o para una anestesia general. Puede ser tanto diagnóstico como procedimientos quirúrgicos. Ojo, todo paciente. Y se pregunta uno, ¿y cuándo me la deben hacer? Entonces dice, pues la recomendación de cirugía electiva es idealmente una semana antes de la cirugía. Y en algunos pacientes, dependiendo de su estado físico, generalmente son los pacientes jóvenes, puede hacerse 24 horas o hasta el mismo día de la cirugía, con el fin de tener la posibilidad de maniobrar, de optimizar sus enfermedades, de que el paciente entienda adecuadamente la educación que debe tener con respecto a lo que queremos como venga en ese día de la cirugía. ¿Listo? La anamnesis
La anamnesis incluye un interrogatorio ordenado y las fuentes de donde lo vamos a obtener son bien importantes. Es por eso que nosotros insistimos en línea de frente, en donde el paciente puede llegar al día de la anestesia, debe llegar ya con alguna información que nos sirva para poderlo conocer. Para nosotros hacer el plan de vuelo, necesitamos tener conocimiento de quién es el pasajero, ¿cierto? Y nuestro pasajero debemos saber con qué carga viene, igual que cuando usted va en el avión y le dicen que no puede llevar más de 10 kilos. Entonces usted sabe que este paciente viene pesado, viene con una cantidad de enfermedades y comorbilidades que hacen mucho más complejo que esté en óptimas condiciones y con eso se disminuye la posibilidad de un evento anestésico o postoperatorio derivado de una mala preparación del paciente. Las fuentes entonces, ¿qué son? Nosotros aquí, la mayoría de pacientes le hacemos una entrevista directa y el paciente nos da la información sobre sus posibles enfermedades, sus manejos y todos los antecedentes relevantes para tenerlos. Entonces, puede ser el mismo paciente, el representante, el papá, y cuando es complicada la obtención de la información, podemos echar mano de documentos que él traiga, de una historia clínica, de la última fórmula médica que él tenga, y de allí podemos derivar muchísima información. Se debe hacer entonces en todo paciente que va para cirugía, ojalá una semana antes, con toda la fuente de información. ¿Y qué objetivo tiene hacer una buena anamnesis, un buen interrogatorio? Pues que vamos a detectar las patologías preexistentes. Y con eso ya vamos organizando un plan de manejo para él y escogiendo el tipo de anestesia que sería la que tiene más indicado ese paciente y que disminuya la posibilidad de alguna complicación perioperatoria. Antecedentes patológicos, los antecedentes patológicos dependen de los pacientes. Y nosotros en oftalmología tenemos una amplia gama de edad. Tenemos el paciente desde 0 años hasta el paciente de 105 años, como hemos tenido recientemente. El doctor Nates me comentaba que el paciente más mayor que tuvo fue un paciente de 105 años para un procedimiento oftalmológico. Teniendo en cuenta que el grosor de nuestra población son los pacientes de un grupo etario alto, o sea, los pacientes ancianos, sin olvidar que también tenemos pacientes pediátricos, incluyendo recién nacidos, prematuros, extremos. O sea, tenemos una amplia gama de posibilidades de tener enfermedades aquí. Entonces, ¿para dónde va el interrogatorio y qué necesitamos saber de los niños, por ejemplo? Si usted le llega a un niño para una cirugía oftalmológica, podemos pensar que si está pequeño, menor de un mes de nacido, es un prematuro que viene con todo inmaduro, absolutamente, él no ha nacido, tiene el sistema cardiovascular, pulmonar, el sistema nervioso central inmaduro. Y los riesgos de que haya complicaciones derivadas de que no tiene un hígado suficiente para metabolizar algunos anestésicos o lo que se vaya a colocar es importante. Entonces, el énfasis en la valoración preanestésica de pediatría va en los antecedentes prenatales. Si este niño tuvo una hipoxia perinatal, si necesitó asistencia ventilatoria, si fue prematuro y ya ahora ha crecido, si hay secuelas de ese periodo, específicamente cardiovascular, pulmonar, porque se comportan igual que un paciente pocoso cuando pasa el tiempo y algunos aún persisten recibiendo oxígeno. El tema de si el paciente tiene, por ejemplo, algunas patologías oculares, pueden estar asociadas con malformaciones congénitas, ya sea cardíacas o malformaciones a nivel de cualquier otro órgano y sistema. Entonces, siempre descartar que el paciente, por ejemplo, si nos llega un niño con un síndrome de Down, podemos pensar que en un gran porcentaje se asocia a malformaciones cardíacas congénitas, a hipotiroidismo, a muchas malformaciones del cuello que pueden hacer que lo luxemos fácilmente a la hora de intubarlo. Entonces, estas deben estar consignadas en el registro de anestesia, en el registro de la valoración preanestésica. Esto, el peso, la talla, el desarrollo psicomotor, ya que hay algunos pacientes que así como llegan absolutamente ignorantes, también están los papás que se han leído y que han pasado por Google y dicen, doctora,
¿qué posibilidades hay de que mi niño, después de una anestesia, tenga un retardo de la parte cognitiva y de educación? Porque lo han leído. Y dice uno, bueno, aquí hay un chance de que suceda, pero si el niño, si tú ya le has consignado en la historia clínica que este niño tiene un retardo del desarrollo psicomotor con lenguaje, aprendizaje completamente alterados, él puede tener una base de partida para ver si realmente pudiera ser alguna secuela del tipo de anestesias repetidas, como se ha consignado en algunos estudios de la literatura, que dice que en algunos pacientes de población pediátrica, especialmente los más pequeñitos, pudieran tener algún retardo del lenguaje o de la parte cognitiva cuando entran a la escolaridad, cuando son sometidos a anestesias repetidas en el periodo neonatal o menores de 2 años. Entonces, una vez ya tenemos todos estos antecedentes, podemos saber de qué se trata la población pediátrica. Población adulta, que es el grosor, porque el paciente, la población, cada día vamos envejeciendo más y la longevidad hace que tengamos más posibilidades de necesitar una cirugía a altas, después de los 80, de los 90 años, y se les debe dar la oportunidad a un paciente de tener una mejor calidad de vida, de tener menos tropiezos, de tener menos posibilidades de un accidente y un trauma de cadera, porque puedan ver, como es en el caso de los pacientes nuestros, que generalmente son mayores de 70, 75 años, que vienen para cirugía de catarata, que es la más frecuente en la población anciana. Tenemos una variedad tanto de pacientes como de tipos de procedimientos en cirugía. Están los procedimientos para corrección de los estrabismos y los procedimientos para la cirugía de catarata, pero también tenemos retina, también tenemos oculoplastia y hay procedimientos muy grandes en oculoplastia, y también tenemos evisceraciones, córnea, y de acuerdo con cada tipo de cirugía podemos planear un tipo de anestesia y un tipo de manejo para ellos. Para la población mayor tenemos que recordar una cosa muy importante, y es que la mayoría vienen con múltiples enfermedades, no solo una, vienen con más riesgo cardiovascular de ser infartos, de ser diabéticos, y con los hábitos alimentarios y el sedentarismo, pues mucho más riesgo de tener un evento cardiovascular, o sea, de infartarse, de hacer un accidente cerebrovascular, de tener cualquier tipo de complicación. Entonces, en ellos nos importa sacar toda la información relevante con respecto a las enfermedades que traen o las que han tenido, ¿correcto? Y son pacientes que vienen con polifarmacia. Un paciente anciano tiene al menos una patología asociada. La más frecuente que los acompaña es la hipertensión arterial y seguida de la diabetes. Y un paciente diabético casi siempre, si es un diabético de larga data, ya tiene alteración en la microvasculatura, entonces tienen retinopatía diabética, nefropatía diabética, enfermedad periférica de miembros inferiores, y el que tiene enfermedad de miembros inferiores, el 50% tiene enfermedad cardiovascular también, o sea, tiene también las arterias tapadas. Entonces, toma el medicamento para la tensión, el medicamento para la diabetes, o se aplica insulina, toma para el colesterol, y si además tiene trastornos del sistema nervioso central, súmelo. Y muchos de esos nombres son tan complicados que ni siquiera el personal que trabaja en los hospitales se los conoce, mucho menos el paciente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tráigame la fórmula, tráigame la pastillita, traiga la cajita, anote en un papel, porque de ahí muchas veces, sin que el paciente sepa los nombres de sus enfermedades, solo con los nombres de los medicamentos nosotros derivamos allí qué patologías preexistentes puede tener y qué tenemos que hacer con los medicamentos que se toman. Recordar que hay una cantidad de medicamentos que están tomando que se tienen que dejar, porque es más el riesgo de suspender que mantenerlos. Más cuando la cirugía que vamos a hacer se va a hacer solamente con una sedación, no con una anestesia general, porque allí cambia completamente el abanico. O sea, si nosotros planeamos que un procedimiento oftalmológico se va a hacer con anestesia general, este tipo de antecedentes
este tipo de medicamentos hay que tenerle muchísimo más cuidado porque tienen interacción durante una anestesia general. Por ejemplo, algunos antihipertensivos en la anestesia general, que sean todos esos que terminan en el nombre PRI o que terminan en sartán, y uno le va a recibir anestesia general, de mañana de la cirugía no los toma. De lo contrario, si es una catarata con los bloqueos oculares acostumbrados, esos pacientes los deben seguir tomando. Normal. Hay que tener en cuenta que muchos pacientes vienen anticoagulados, tienen alteraciones de la coagulación, muchos se les han puesto stent coronarios, algunos se han infartado y vienen con un infarto reciente para una cirugía programada, o pasa, como hemos tenido con el doctor Celis, pacientes que se infartaron recientemente, le tienen 2 medicamentos para la agregación plaquetaria y se les desprendió la retina y es una urgencia. ¿Qué hacemos? Dice pues que alguien me ayude, porque es el paciente urgente con un corazón enfermo que necesita tener 2 medicamentos para la coagulación para mantener su estén abierto porque se puede volver a cerrar y necesita la cirugía. Allí más adelante vamos a mirar qué podemos hacer. Entonces hay varias escalas para saber qué hacer con los medicamentos. Esta que se llama CHADS-BATS-2 es una escala que se le hace al paciente para saber qué riesgo de hacer trombosis, o sea, una trombosis cerebral o una embolia o una embolia pulmonar o de miembros inferiores, tiene cuando sus factores de riesgo, como una arritmia cardíaca o una enfermedad cardiovascular importante, hacen que su corazón no se contraiga como es, sino que fibrila, tiembla, deja la sangre adentro y cuando se logra contraer, manda coágulos, émbolos, y el paciente tiene un alto riesgo de hacer un trombo. Si tiene 6 puntos o más, estos pacientes llegan anticoagulados y con antiarrítmicos. Y entonces aquí la pregunta, ¿qué hacemos con estos pacientes? Están antiagregados, están anticoagulados y van para cirugía. Hay muchas posibilidades para todos. Y también está otra escala, que es la escala de que a pesar de estar tomándose ese tratamiento que es para su arritmia, puede hacer un sangrado secundario al manejo de esos medicamentos. Otro antecedente que debemos sacar de la historia del paciente son los antecedentes de cirugías, tanto oculares como no oculares. Importante porque muchos de estos pacientes han podido tener algún tipo de complicación durante una anestesia ocular y nos va a decir, no, es que yo era un miope grandote y a mí en una cirugía en otro lugar me perforaron en un ojito. Y entonces yo le quiero comentar eso, o los pacientes que durante algún tipo de cirugía tienen complicaciones con solo la anestesia. Hay muchas complicaciones que no terminan en cuidados intensivos, pero que sí nos alertan a qué tipo de medicación no debemos utilizar o si están mejor indicadas. En los pasos de esta valoración preanestésica, nosotros debemos preguntar por sus alergias. Y eso a veces puede parecer trivial, pero es básico, porque un paciente que ha referido una alergia no solo a medicamentos, sino a alimentos o a algunos otros productos como el esparadrapo o las soluciones cristaloides, deben disparar una alarma antes de su atención. ¿Por qué los alimentos? Porque hay alimentos que tienen reacción cruzada con los anestésicos o con los medicamentos que utilizamos. Un ejemplo de ellos podría ser el propofol, que todos los días utilizamos para la sedación. El propofol tiene una alergia cruzada con las personas sensibles a la lecitina y a la proteína del huevo, porque está dentro de sus componentes. Los pacientes que tienen alergia al látex, que es al caucho, tienen reacciones cruzadas con el kiwi y con la piña, por ejemplo, y dice uno, bueno, eso nunca me lo han preguntado. Hay pacientes también que tienen reacciones a líquidos como lactato de Ringer. Recientemente tuvimos un caso de una paciente que refería una alergia al lactato de Ringer y como eso es muy, muy raro, entonces ella la primera vez tuvo su alergia y en la segunda
ocasión que le tocó consultar a una institución, no le creyeron y se la colocaron. Pues esta paciente terminó en un shock anafiláctico en cuidados intensivos solo por el lactato de Ringer. Para nosotros fue importante este antecedente para poder adecuar nuestro quirófano sin estas soluciones que utilizamos a diario. Y a medicamentos ni se diga, pues un paciente que tiene alergia a un antibiótico, a un medicamento, aunque no sepa el nombre, nos da la información suficiente para descartarlo de nuestra lista de posibilidades para ellos. Entonces ya tenemos los antecedentes, el paciente llegó, ya sabemos de quién se trata, que es el señor de 80 años que viene para una catarata, que se programó, que tiene hipertensión, diabetes, que toma una serie de medicamentos, que no es alérgico a nada. Además le hemos averiguado sus hábitos, el consumo de cigarrillo, el consumo de alcohol, de algunos fármacos dependientes, y ya tenemos como una visión global de qué se trata. ¿Quién es este paciente para mí? Pero entonces la segunda parte fundamental es un buen examen físico. Para yo saber si necesito o no apoyo diagnóstico o más cosas que hacer antes del paciente, pues tengo que examinarlo. Y nuestro examen físico parte de, primero, pesar a los pacientes para calcular por peso los medicamentos que utilizamos, medirlos, porque cuando los vamos a pegar al ventilador, el ventilador para que ellos respiren, nos calcula el peso ideal de acuerdo a la talla del paciente, no de acuerdo al peso real, porque si es un paciente mega obeso y le damos el volumen para respirar por su peso, podríamos hacer un trauma por presión en los pulmones. Entonces, los pesamos, los medimos, les revisamos vía aérea. ¿Por qué? Porque todo paciente que está para cualquier procedimiento, ya sea sedación, puede tener una complicación y terminar intubados. Y qué sorpresa que al momento de intubar no podamos abrir la boca porque el paciente tenía un cerclaje o porque no pueda extender el cuello, como pasa con los pacientes que nos llegan con el cuello completamente rígido, como las espondilitis anquilosantes. Entonces, no sorpresas y tener todo previsto para que podamos ya aquí activar un plan para manejo de pacientes con vía aérea difícil. Nosotros acá en nuestro consultorio contamos con un monitor de signos vitales, en donde si al auscultar el paciente nos damos cuenta que tiene una arritmia, le podemos hacer un trazo. Tenemos pulsoximetría, tensión arterial para este tipo de pacientes. Entonces, con todo esto, además, nosotros hacemos un examen no ocular como lo hacen los oftalmólogos, pero sí miramos el globo ocular y ahí tenemos en cuenta ese paciente gran miope, ese paciente que tiene el estafiloma, que son los pacientes que tienen alto riesgo con nuestros bloqueos oculares. Y si este paciente además tiene malformaciones o ha tenido un trauma que hace que el lugar de abordaje para nuestro bloqueo no sea adecuado y tengamos que pensar en una segunda posibilidad o en un plan B o en un plan C o lo que necesitemos. Hay que hacer énfasis en el examen cardiovascular. ¿Por qué? ¿Por qué el anterior? ¿Por qué el examen cardiovascular? Hay que descartar que esté descompensada sus enfermedades. Muchos de ellos son pacientes que nunca van a control. Es la primera vez que llegan, que a veces nosotros somos la primera especialidad en diagnosticar una hipertensión arterial o en diagnosticar un soplo a un paciente adulto, ni decir las malformaciones de los niños. Entonces, si tú no lo auscultas, no vamos a saber si este paciente está con una infección respiratoria aguda que le puede toser durante la cirugía y tener una complicación de la cirugía, o un paciente que tiene signos de que evidentemente su corazón está en falla, está hinchado, está ahogado, no se acuesta. Esto se descarta con un buen examen físico. Entonces, si ya conocemos el paciente, ya lo examinamos, tenemos una visión más clara de quién es y entonces vamos a hacer la evaluación de riesgo, tal como lo hacen los aviones, sí señor. ¿Cómo hacemos evaluamos un riesgo para los pacientes? La palabra clave aquí es individualizar. ¿De dónde viene? Hay factores que predeterminan que yo tenga más riesgo de morirme o de complicarme durante una anestesia. Hay dos factores mayores, que son, uno,
el tipo de cirugía solita. Ahí se han clasificado las cirugías en de riesgo bajo, de riesgo intermedio y de riesgo alto para que uno tenga la posibilidad de tener una muerte o una complicación cardiovascular hasta 30 días después del procedimiento. No es que salió, fue bien y el abuelito, no, pues aquí salió bien y a los 30 días hizo un infarto. ¿Por qué se infartó el abuelito si solo le durmieron el ojo? ¿O por qué se infartó si él estuvo bien? Ahorita les vamos a decir. Además, hay otros riesgos que derivan de las enfermedades que el paciente trae y que tan compensadas las traiga, ¿no? Y entonces hay una cantidad de escalas que se han implementado y hay también unos programas de computación con el que uno le calcula el riesgo al paciente y dice, este paciente que viene para esta cirugía tiene menos del 1% de hacer un evento cardiovascular hasta 30 días después de la cirugía, o este no, este es alto, tiene aproximadamente 5%, 5 de cada 100, pues ya es significativo. Entonces, tipo de paciente, lo descartamos. Tipo de cirugía, el tipo de cirugía tiene que ver si es urgente o es selectiva. La duración de la cirugía tiene mucho que ver con la posibilidad de que uno se complique de un evento cardiovascular. Y cuando las cirugías son de riesgo intermedio y alto, el tipo de anestesia que utilicemos también ayuda a aumentar el riesgo o a disminuirlo. Entonces, de todo esto hay que tratar de individualizar el riesgo de cada uno y con cada uno así se tomarán las decisiones que se necesitan. Esta es una tabla que la idea no es traer una tabla pesada, sino que les voy a comentar que esta es la primera que se hizo en el Hospital de Hopkins, donde se clasificaron los procedimientos quirúrgicos en de bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto por esa posibilidad. Nosotros con cataratas, por ejemplo, estamos con el menos del 1%, solo cataratas. Y se sube al 5 o se sube al de 1 a 5 si estamos hablando de una oculoplastia con vaciamiento o una dacriosistorrinostomía con anestesia general de un paciente mayor. O sea, nosotros oscilamos acá, no pasamos a cirugías vasculares mayores ni cirugía aórtica, entonces no somos nunca riesgo alto para el procedimiento, por el procedimiento. Pero cuando se habla de acá, de esta parte, nosotros aquí implementamos uno de los índices para tener uno en cuenta y da un puntaje de acuerdo a los factores de riesgo que tenga. Si el paciente tiene falla cardíaca, diabetes con insulina, falla renal, el paciente ha tenido una cardiopatía isquémica y si el procedimiento es de bajo riesgo. Entonces, partimos desde la posibilidad de 0.4 hasta 1 en los pacientes que no vienen con ningún factor de riesgo. Este paciente está bien, no tiene ninguna falla de órganos grandes y va para un procedimiento de riesgo cardiovascular bajo, pues listo, chequeado, se va. Además, también los clasificamos como pacientes de acuerdo a su estado físico. Ustedes han oído de pronto decir, no, que este paciente es ASA 2, este paciente es ASA 1, ASA 3. ¿Qué querrá decir eso de ASA? Es una clasificación que tiene la Sociedad Americana de Anestesia desde donde va de 1 a 6. El paciente número 1 es el paciente sano, que no tiene enfermedades, hasta el paciente 6, que este paciente es ya es un paciente donante cadavérico. La mayoría de nuestros pacientes son ASA 2 o ASA 3. Tienen una enfermedad, está compensada, no los limita. El hipertenso, el diabético controlado, la enfermedad renal crónica controlado y no lo limita. Entonces, pues ya sabemos quién es, ya sabemos cómo está su examen físico. Y entonces la pregunta del oftalmólogo es, doctora, ¿qué le pido para la cirugía? Y nosotros, no, la respuesta está en las clínicas, se hace normalmente evaluaciones y se han hecho estudios muy importantes con el paciente de catarata específicamente y en Estados Unidos se dieron cuenta que en un año gastaban más de $100 millones en exámenes de rutina y se dieron cuenta que estaban perdiendo mucho dinero, pero que a la vez eso no predecía que el paciente bajara la morbilidad o la mortalidad. No tenía mayor relevancia. Un poquito para que salga la de allí. Entonces, de acuerdo a las guías europeas del año pasado de anestesia, se habla de dos clases de edades, 65, menor de 65 y mayor de 65 años. Y
Aquí viene el tema de que sea de cirugía de riesgo cardiovascular bajo. Si nosotros tenemos un paciente menor de 5 años, sin ningún riesgo cardiovascular, no es hipertenso, no es diabético, no es nada, ¿qué tipo de examen necesita? Ninguno, ninguno. Ninguno, pero esto lo dicen los europeos en donde sí tienen prevención y tienen promoción de enfermedades. Entonces el paciente, a ellos no les toca el paciente que viene del pueblo y que dice que yo nunca he ido al médico, doctora, yo siempre estoy bien. Pero usted le toma aquí la atención y está en 200, 110. Entonces, este paciente es el paciente óptimo, el paciente que quizás tiene algún control de prevención y que usted no le detecta en la consulta ninguna necesidad de otro examen. Entonces, el oftalmólogo, mira, paciente sin historia clínica, sin examen físico ni nada, o exámenes previos normales, viene para una cirugía de catarata. Tengo menos de 65 años, pues no le pide nada. Que si yo acá en el examen físico le encuentro un soplo o está ahogado, pues yo ya veré qué hago. El resto son los pacientes mayores de 65 años que tienen o no, que sí pueden tener o no factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, por ejemplo, este paciente que es hipertenso, diabético, pero vengo también para una catarata, ninguno. Entonces, ya empezamos a pedir exámenes a partir de riesgo intermedio para las vesículas, para las cirugías de cavidad abdominal, de todo. Esto sí, ahí le pedimos electro y biomarcadores, que esos son un poquito más específicos. Ahorita no voy a entrar en no me voy a tener acá. Y ya aquí está el último grupo de los pacientes que sí ya tienen el diagnóstico, tienen el sello, soy coronario, me infarté, pero vengo para cirugía de bajo riesgo, ninguno. Entonces, no, ojo, lo que quiero que se lleven es que no hay exámenes de rutina, hay exámenes después de haber hecho todos los pasos preoperatorios y darnos cuenta que este paciente sí está bien. Y para eso hay que interrogarlo, examinarlo y revisar sus antecedentes. Ya después de esto, entonces uno clasifica al paciente y le da las recomendaciones, pero sobre todo les explica qué van a hacer, qué va a pasar con esta anestesia. Entonces el paciente dice, yo quiero saber cómo me van a dormir, doctora, a mí me angustia que me entierren una aguja en el ojo y que yo esté despierto, a mí me va a doler o me van a dañar. Eso de esa anestesia a mí no me gusta. Entonces usted le va a explicar que la anestesia puede ser desde anestesia general o hasta anestesia tópica o ninguna, como puede pasar. Pero para este caso, nosotros debemos explicar que este tipo de anestesia es una anestesia segura, en donde no vamos a entrar al ojo. Nosotros vamos a estar en un espacio por fuera y en algunos casos sí se va a utilizar solamente gotas, como es en el caso de las tópicas. Entonces tenemos el tipo de anestesia regional, que son los bloqueos que utilizamos. Nosotros hacemos bloqueos perivulvares, que es ya ustedes lo habrán visto de acuerdo a los expositores previos que han mostrado la anatomía del globo ocular, y colocamos sedación, una sedación consciente en donde el paciente pueda estar cómodo, sin dolor, sin ansiedad, y si usted se lo explica, el paciente lo va a entender perfectamente, que la aguja no va dentro del ojo, que se va a hacer una inyección al pie del párpado y que el ojo va a estar totalmente dormido, que no le va a doler, porque ellos sienten, pues ¿cómo me va a dormir el ojo? Si no me duerme todo, yo creo que el ojo menos. Entonces, no, usted sí va a estar cómodo y sí va a tener, y el paciente sale muy satisfecho de la consulta con la información, de acuerdo, pues obviamente el nivel de comprensión que traiga cada uno. Y ahí aprovechamos para explicarle que tiene riesgos, obvio, hay muchos riesgos de complicaciones y que hay alternativas. Si una falla, podemos echar mano de otra y terminar en una anestesia general, por ejemplo. Aquí, además de todo, conseguimos que el paciente nos firme el consentimiento informado luego de haberle explicado la clase de anestesia y cómo tiene que venir. Las recomendaciones de ayuno que nosotros normalmente tenemos ya se unificaron hace décadas. Entonces, solamente están estos números: 2, 4, 6 y 8. Quedó ahí. Para todas las edades, 2 horas de líquidos claros, agua aromática. Los americanos hablan de tinto, de café, pero yo aquí no me atrevo a ofrecérselo porque aquí el café nunca va solo. Siempre le echan algo de leche igual. Entonces, no me arriesgo. 4 horas a leche materna.
Está tomando leche materna 4 horas. 6 horas para una comida ligera, porque usted tiene que explicar qué es una comida ligera. El paciente le dice, bueno, doctora, yo hace 3 horas comí poquito. Hace poquito me dijo un paciente, no, yo comí poco. ¿Qué comió? No, yo solo el caldo de carne, una patacona y café, chocolate en leche, pero no comí pan. Hace 3 horas. Y usted lo va a sedar. Ese paciente puede perder conciencia y cuando uno pierde conciencia puede vomitar. Y si vomita puede hacer broncoaspiración. Y si se broncoaspira, se muere. La posibilidad de una sedación consciente, ojo, es bajita, pero la hay. Y 8 horas alimentos con grasa, sólidos, el huevo, el chicharrón, todo esto entraría en 8 horas. Y más de 8 horas si yo soy el obeso, el diabético, que tengo retardo del vaciamiento gástrico. Entonces, ya le dije, ¿cómo lo vamos a anestesiar? ¿Cómo tienes que venir? Pero ¿qué hago con los medicamentos? Ese montón de medicamentos que a mí me mandan, pues gracias a que la mayoría de pacientes vienen para catarata con anestesia perivulvar y sedación, todos esos pacientes casi que no les suspendemos ningún medicamento, excepto los medicamentos para el azúcar en el momento antes de la cirugía, porque ellos van a venir en ayuna relativa y si se toman el medicamento hipoglicemiante, nos hacen una hipoglicemia en cirugía. Entonces ese es el único medicamento que se aplaza hasta que regresen a la casa y coman. Lo demás se les dice, síganlos todos, la de la tiroides sí, lo de la tensión sí, y ya esas consideraciones específicas de cuándo quitar algunos, cuando van para anestesia general, pues son individualizadas, ¿correcto? Los medicamentos que toman para la coagulación, allí, siempre hay que meter a un grupo multidisciplinario cuando el paciente está tomando algo para la coagulación, es porque lo necesita, porque el paciente realmente está previniendo fenómenos tromboembólicos, porque el paciente puede infartarse o puede ser una ACV. Entonces, si tengo aspirina y clopidogrel y voy para una cirugía de oculoplastia que puedo sangrar, y necesito este procedimiento más o menos rápido, pues lo que hacemos es que interconsultamos al cardiólogo o al vascular para que nos dé el aval de cuánto tiempo es el periodo crítico de ese stent. Algunos se tienen que demorar 1 año tomando 2 para que no se les cierre, otros son 6 meses, otros son 3 meses y otros quizás, si el procedimiento es urgente, mínimo un mes de tratamiento con doble antiagregantes plaquetarios. El otro, el que está anticoagulado, el de la fibrilación auricular, pues hay que mirarles la función renal. ¿Por qué? Porque la mayoría se eliminan por el riñón y muchos vienen ya con daño renal por la hipertensión, por la edad, por la diabetes. Entonces, normalmente son de 48 horas o 72 horas o algunos hasta 24 horas, dependiendo de cada fármaco. Listo, si definitivamente está anticoagulado y es una urgencia, pues hay que tratar de llevarlo a un nivel más elevado en donde se le pueda tratar de revertir con los reversores de algunos de estos medicamentos el efecto. Pero eso sí se hace en vía intrahospitalaria. Y quería dejar para el final estos medicamentos que nosotros utilizamos a diario. Antes de las cirugías los formula el oftalmólogo porque necesita una adecuada dilatación de su pupila, ¿no? Pero estos tienen efecto sistémico. Entonces, hay pacientes que si tú le colocas una fenilefrina al 10%, como tiene alguna absorción sistémica, nos hace una arritmia, hipertensión o un infarto. Entonces, estos pacientes hay que tener mucho cuidado antes de colocarlos en esos pacientes porque podemos terminar en una crisis hipertensiva y ha pasado, que hacen una crisis hipertensiva, una arritmia o se infartan. Todos estos tienen que ver porque se absorben por vía nasal o por más de una vía, por la conjuntiva. Por ejemplo, que es el ciclopentolato, cuando se utiliza más del 2%, puede producir psicosis, alucinaciones en pacientes, más en los pacientes que ya las traen. Entonces, ojo con esto. Y cada uno, por ejemplo, utilizamos la acetilcolina para cerrar la pupila. Esta nos puede producir broncoespasmo, hipotensión. Entonces, uno va a bloquear el paciente porque está tan hipertenso si no era hipertenso.
y este paciente, ¿por qué está bradicárdico? ¿Por qué está hipotenso? ¿Por qué está hipertenso? Pues porque todo esto tiene que ver. Tiene que ver. Entonces, ojo, si son medicamentos como la acetozolamida o como el manitol, ojo que estos pacientes pueden exacerbar una falla cardíaca, porque el manitol chupa es un diurético osmótico que inicialmente hace una hipervolemia y si el paciente no tiene una reserva cardíaca, se podría hacer una falla cardíaca dependiendo de cada uno de los pacientes. Por eso les digo que es cada uno de los pacientes, por eso es que todos y cada uno de los pacientes debe ir a la consulta preanestésicos. Estas son algunas de las guías que consultamos para esta charla. Están aquí a la mano si le quieren después tomar una captura para que las puedan consultar.